Buenas, aquí estamos en otro programa de Mar de Fondo y esta vez les vamos a hablar de algo que parece un poco raro, que son los rodolitos, pero el doctor Fernando Tuya nos aclarará otro nombre mucho más conocido de los rodolitos. Buenas, Fernando, gracias por venir otra vez. Buenas tardes, Jesús, un placer estar aquí contigo. Bien, sí, los rodolitos también se denominan confites, ¿no? Los pescadores los denominan como confites, y de hecho hay un topónimo muy conocido que es el Confital, que hace referencia a una conocida playa y a la propia bahía del Confital, en la que se sitúa pues la playa de las Canteras en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí hay dos nombres muy conocidos que están directamente relacionados con nuestros estudios, que son el Confital y luego el Cebadal. El Cebadal, son dos cosas que se pronuncian continuamente y realmente no sé si todo el mundo tiene conciencia de lo que significa. No, yo creo que un poco, bueno, hay gente que sí lo sabe porque lo ha leído en libros y tal, ¿no? Son lo que se denominan fitotopónimos, significa que es un topónimo que hace referencia a algún tipo de vegetación, ¿no? En el caso del Cebadal hace referencia a esas praderas submarinas de las que ya has hablado en varios programas, los cebadales. Y el Confital pues hace referencia a este tipo de estructuras de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Que los pescadores, como digo, lo denominan confites porque se parecen mucho a los confites, son una especie como de dulces de garrapiñada. Y de hecho en la península las pastelerías se denominan muchas confiterías, ¿no? Porque se vendían estos dulces de garrapiñada, ¿no? De frutos secos, que son morfológicamente muy parecidos a este tipo de algas coralináceas denominadas rodolitos, de las que vamos a hablar. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo queda el fondo marino en un momento donde hay una mayoría de estos rodolitos o de estos confites. Sí, así es. Si observamos la imagen, nos vamos a dar cuenta que son como pequeñas pelotitas, ¿ok? Y cada una de esas pequeñas pelotitas o pequeños nódulos no es más que un alga coralinácea incrustante, que es una especie de roca, ¿okay? Con muchos orificios, muy compleja, que, como decía anteriormente, como se parece a esa especie de confite, ¿no? Hay gente también que lo denomina anís, pues por esa similitud pues se le empezó a denominar lo que sería el confite, ¿no? Al fin y al cabo es lo que en la literatura científica se conoce como rodolito, ¿no? Rodo significa rojo, lito piedra, entonces piedra roja en el sentido de que parece que son como piedras de color rojo, ¿no? Como grava, ¿no? Son como si fueran, pues ya le digo, unas pequeñas pelotas. El tamaño puede variar, podemos encontrar algunos como una pelota de golf o una pelota de tenis, ¿vale? Otros mucho más pequeñitos, y sí que tienen sobre su superficie, tengo algunas imágenes que lo van a mostrar, pues son sumamente irregulares, ¿no? Entonces, precisamente por eso, porque son sumamente irregulares, pues van a generar sobre el fondo marino, sobre el lecho marino, una especie de estructura tridimensional sumamente compleja, que va a suministrar el refugio para un montón de especies que son interesantes, para un montón de invertebrados que a la vez van a ser alimento para un montón de especies de interés pesquero. Y por eso, precisamente, pues porque son un ambiente muy interesante desde el punto de vista ambiental, pues se ha incluido en diferentes normativas de protección ambiental. Porque en el mar ya vemos que no hay nadie que trabaje aisladamente, es decir, las praderas cebadales sostienen un montón de organismos. Y ahora aquí los rodolitos pues también, esas grandes extensiones que hay en frente sobre todo, ¿no? del Confital, sí, ¿no? Eso sostienen otras muchas especies, sí, asociadas. Sí, aquí precisamente en Gran Canaria, Jesús, conocemos grandes extensiones de rodolitos, no solamente lo que sería la propia bahía del Confital, sino también las hemos observado en la zona de Galdar, pues hacia afuera de Sardina. Y tenemos varias zonas también extensas en lo que es el litoral este, por ejemplo por la zona de Gando, hacia afuera de Ojos de Garza, e incluso en Arinaga. Y ya he hablado con algunos pescadores que me comentan que estos fondos, que se pueden distribuir desde prácticamente los 20 hasta los 100 metros de profundidad, pues pueden ser bastante buenos pues como zona de pesca, ¿no? Pues porque, como comento, multitud de invertebrados encuentran casa, por así decirlo, entre estas piedras, entre estos nódulos, y eso pues favorece que haya muchas especies de interés pesquero. En la imagen que teníamos da la sensación de que esto es como una gravilla suelta. ¿Están sueltos o están anclados al fondo? Bien, están completamente sueltos, son ¿no? de vida libre. Sí. O sea que ellos empiezan con un núcleo pequeño que va creciendo o algo de eso. Exactamente. De hecho, otra de las características de este tipo de alga coralinácea es su crecimiento sumamente lento.
Prácticamente crecen a 1 milímetro de grosor por año, ¿vale? Entonces, cuando yo vea una de estas bolas grandes, ¿no? ¿Vale? Son muy viejas, ¿no? Crecen sumamente lento, ¿no? Porque van depositando pues esas capas de carbonato cálcico. Capa sobre capa. Capa sobre capa. Y entonces el crecimiento es sumamente lento, complejo, y eso hace que sea, digamos, un hábitat de crecimiento muy, muy lento, que se va regenerando, y eso sí, como tú apuntabas, de vida libre, es decir, no hay ningún tipo de rizoma que le permita... Como medusas, pero que pesan en el fondo y se mueven. Sí. Se mueven arrastradas por la corriente. Aquí tenemos una imagen un poco más en detalle de que se ve que son como nódulos, ¿verdad?, de carbonato cálcico, que son duros, como una piedrita, que los habrá visto mucha gente, sobre todo en las canteras. Sí, exactamente. Pensemos que generalmente este tipo de organismos tienen color rosado, rojizo, y cuando muere, pues pierde el color rojo, ¿no? Porque se degradan los pigmentos y pasa a disponer de este color blanco, ¿no? Pensemos que si este rodolito muerto se va fragmentando por acción de la dinámica marina, por acción del oleaje, pues lo que va es generando partículas cada vez más pequeñas, que al fin y al cabo van a generar arena. Blanca completamente, ¿vale? Y por eso en la famosa playa del Confital pues encontramos una arena blanca muy importante. Muy brillante. Y también en la playa de las canteras encontramos que un porcentaje importante de la arena blanca procede de lo que sería la erosión de estos nódulos, de estos rodolitos, ¿no? Creo que aproximadamente es un 30 o un 40%. Pepe Mangas, que ha estado en este programa, sabe el dato exacto. Entonces pues son sumamente importantes, no ya por crear el propio hábitat, sino también pues por contribuir a ese pool o a ese volumen de sedimento que permite pues generar playas que son obviamente muy importantes socialmente. El doctor José Mangas estuvo con nosotros y aclaró un poquito el color de las arenas de las playas, pero sobre todo el de las de Telde, ¿no? Entonces en Telde no hay demasiados rodolitos, y entonces las arenas eran más bien claras, pero no blancas o tan blancas como la de las canteras. Es decir, estaban las arenas oscuras, que provienen del basalto, de la roca, y las arenas claras, que provienen en general de cualquier tipo de organismo marino. En este caso los rodolitos dan un aspecto blanco totalmente a la playa, ¿no? O ese sería el aporte de los rodolitos. Completamente, dan un color blanco inmaculado. ¿Vale? Y como si fuera, bueno, la erosión de un coral, por así decirlo, ¿no? Habíamos hablado en otro programa de los blanquizales, y pasa lo mismo. Son algas también de carácter calcáreo, duras, que pierden el color de rojo y pasan a blanco. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Tienen un color rojizo, ¿no? Exactamente. La diferencia es que en los blanquizales esas costras están adheridas a lo que sería el sustrato rocoso, y el caso de un rodolito pues es un alga de vida libre. Sí, aquí tenemos en la imagen, se ve que en la foto esta de aquí están muertas, obviamente, y han perdido todos los pigmentos, con lo cual queda un blanco brillante, ¿no? Exactamente. Y aquí pues tenemos un color un poco rosáceo, digamos, tendiendo a rojo, que son los pigmentos. Sí, y observamos también en esta imagen que no solamente vemos lo que serían los nódulos de color así más rosado, sino que podemos ver algunas algas que se adhieren a lo que es el propio rodolito, es decir, que el propio rodolito es una especie de piedra y suministra el sustrato a otras algas, con lo cual se van generando hábitats mucho más complejos, ¿no? Es decir, el rodolito suministra el hábitat primario para que otras especies de algas se puedan fijar, lo cual a su vez pues facilita a toda una serie de comunidades animales de epifauna, ¿no? Entonces se van generando pues ecosistemas sumamente dinámicos y sumamente complejos. También determinan el rodolito, al haber esas capas continuas, también determinarán que sean ellos los predominantes, es decir, no cualquier alga podrá crecer ahí, ¿no? Exactamente, y luego hay también una dinámica temporal, o sea, el alga no aparece todo el año, sabemos, de hecho nuestro grupo de investigación está desarrollando una línea de trabajo sobre fondos de rodolitos, y sabemos que hay algas que aparecen en determinadas épocas, desaparecen en otros, ¿no? Otra de las cosas que estamos estudiando, y he traído algunas imágenes, es que hay cambios en el tamaño y en la morfología de los rodolitos, de estos nódulos, con la profundidad, ¿no? Generalmente son más pequeñitos y más redondeados en las zonas más someras, menos profundas, debido a que son más susceptibles a lo que sería la propia dinámica marina, ¿vale? Con lo cual se van golpeando unos con otros.
y a mucha profundidad pues estarían limitados por lo que sería la disponibilidad lumínica, por lo que también estarían, digamos, su tamaño mucho más limitado, ¿no? Una cosa que hay que aclarar aquí es que no lo hemos hablado, ya lo hablaremos, es que cuanto más cerca estemos de la costa, las corrientes llegan mejor al fondo que cuando tenemos más profundidad. A más profundidad hay muy poquito movimiento, hay muy poquitas corrientes, y a medida que nos acercamos a la orilla del mar, cada vez va habiendo más corrientes en el fondo, con lo cual, a medida que nos acercamos al mar, estos rodolitos, que son básicamente redondos, van a chocar entre ellos, van a erosionarse, y es lo que van a tener otras dificultades que no tienen las de la que están en el fondo. Exactamente, Jesús. Entonces, bueno, nosotros pues lo que hemos estado observando, como comentaba anteriormente, es que efectivamente a zonas más someras, menos profundas, prácticamente 18, 17, 20 metros, pues ya la interacción o el golpeteo que tienen estos rodolitos es bastante importante, y prácticamente se van fragmentando mucho, ¿no? Y a mucha profundidad pues ocurre lo contrario. Estos son algas, necesitan la luz, y si a mucha profundidad ya la luz prácticamente se ha dispersado completamente y llega muy poca luz, entonces no pueden desarrollarse. Entonces digamos que por arriba el factor limitante sería más lo que sería la turbulencia, por abajo sería la disponibilidad lumínica, y eso hace pues que haya una profundidad óptima o ideal para lo que sería el crecimiento. Que aunque parezca mentira, son vegetales, es decir, estamos hablando de piedras y lo manejamos con la mano como una piedra, pero realmente eso es una planta. Sí, dime, aquí pasamos a una imagen. Sí, esta. Esa imagen, por ejemplo, es sumamente interesante, porque creo que ilustra muy bien lo que es un rodolito, ¿no? Fíjense. Visto desde cerca, ¿verdad? Sí, Aquí, sí. Fíjense, color rosa, ¿ok? O rojo, que obviamente nos indica que el organismo está vivo. Y fíjense cómo es eso, una pelota, pero esa pelota tiene multitud de protuberancias, protuberancias a lo largo de toda la cobertura, a lo largo de toda su cobertura, que le van a dar esa estructura compleja. Y a su vez pues va a ser el sustrato, fíjense como hay pequeñas alguitas, aquí se ve algún caracol también, pues va a ser el sustrato para numerosa cantidad de organismos marinos. Aquí se ve también un poquito de verde, de colores, otros colores que no sean el rosa, son inquilinos que tienen esa... Exactamente. Ahí están aprovechando el sustrato nuevo. Hay que decir que en la mar el fondo marino es muy apreciado y hay mucha competición por instalarse en un huequillo. Por eso cuando hacemos un puerto, ponemos una nueva estructura sobre la marcha, van a colonizarla rápidamente, y hay una pelea buena, ¿no? Exactamente, Jesús. Como comentaba antes, tengo una imagen aquí, si podemos pasar a la imagen, en el que, bueno, pues el conocido como Bahía del Confital, pues hace referencia precisamente a estos confites, ¿okay? A estos rodolitos que, como les he dicho anteriormente, pues son sumamente abundantes en lo que es la Bahía del Confital, y de hecho la playa del Confital, la arena, tiene su origen en este tipo de estructuras. Por eso es tan blanca la arena, ¿no? Sí. Hay arenas blancas en Canarias también, en otros sitios como Fuerteventura, también son originarias de estos confites. Parece ser que sí, no te lo puedo confirmar a 100% porque la parte sedimentológica no la domino muy bien, pero sí, yo creo que cuando la arena es tan blanca, y además es una arena que no solamente es blanca, sino que es bastante gruesa, es más que una arena, hasta grava, ¿no? Y podemos ver como pequeños fragmentos de color blanco que fueran como, nos podrían recordar a un coral que se ha roto. Sí. Entonces, si vemos eso en playas de Fuerteventura, en la isla de Lobos, creo haberlos observado, pues posiblemente tengan un origen en la erosión de rodolitos. Sí, tienen el origen, todo lo que no sea en Canarias, todo lo que no sea arena negra, tiene origen del mar, de vegetal, es decir, orgánico, de diferentes conchas, de diferentes bichos que van aportando, y uno, viendo el color de la playa, puede identificar más o menos si hay mucha vida, si hay poca vida cerca de la playa, y luego incluso si vemos que es blanco o más amarillento, pues podemos identificar que hay tipos rodolitos o otras esponjas calcáreas que aportan ese color blanco. Aquí tenemos en la playa del Confital, que el color es mucho más blanco que en las canteras, pero también hemos visto que en las canteras hay una parte de las canteras, que hablaremos en otro programa de las canteras, donde también el color de la arena cambia, y
los rodolitos tienen gran influencia en ese color. Sí. El caso de las canteras, a nivel de color de sedimento, bastante paradigmático, por así decirlo, porque en la zona de lo que es la Cícer, la zona más próxima al auditorio Alfredo Kraus, tenemos unas arenas mucho más de color negro, básicamente porque hay un aporte de sedimento por parte de lo que es el barranco de Tamaraceite, y que aporta periódicamente, sobre todo cuando hay fuertes lluvias, sedimento terrígeno, como decía Jesús, pues de origen volcánico, y a medida que nos vamos hacia la playa de Playa Grande en dirección a la Puntilla, pues la arena se va haciendo cada vez más blanca, ¿no? Porque tiene mayor aporte orgánico de sedimento que procede de la erosión de organismos marinos. Pero obviamente hay una transición y hay siempre un gradiente, y siempre, digamos, hay un porcentaje de arena de origen terrígeno y otro de origen marino. Sí, eso en todas las playas de Canarias. También se diferencian pues que el basalto pesa mucho más que la arena de rodolito, entonces se mueve mucho más, entonces la parte más oscura, la parte del auditorio, pues recibe mucho más oleaje, con lo cual la arena esta finita o más ligera la lleva hacia otros temas. Vamos a ver alguna otra imagen que tienes aquí, esta de Sardina del Norte, ¿no? Sigue, sigue. Sigue, Jesús. Vale. ¿Sigue? Bueno, pues deja esa. Bien, antes estaba yo comentando que los rodolitos pueden disponer de muchos tipos distintos de morfologías y estructuras, ¿no? Entonces, si se observan, por ejemplo, la parte inferior de la imagen, vamos a observar que ahí tenemos pues morfologías completamente distintas, ¿no? De morfologías mucho más redondeadas, que serían más típicas de ambientes mucho más batidos, por así decirlo, ¿vale? Porque el rodolito está constantemente golpeando uno a otro. Rodando y chocando uno con otro. Exactamente. Hay estructuras mucho más, por así decirlo, tipo coral, tipo coralináceo, ¿no? Sí, ¿vale? Con estructuras mucho más alargadas, elongadas y todo esto, ¿vale? En la siguiente imagen, si la observan, aquí lo que hicimos ha sido comparar, como comenté anteriormente, la morfología y el tamaño de los nódulos a diferentes profundidades. Entonces se observa claramente que en la profundidad intermedia, que sería la profundidad de 25 metros, encontramos los rodolitos de mayor tamaño. ¿Por qué? Pues porque encuentra, digamos, su nicho óptimo de crecimiento, porque, como dije, en las zonas más someras, 20 metros y menos, son muy vulnerables a lo que sería la turbulencia, a lo que sería el mar de fondo, básicamente, y en zonas muy profundas ya habría una menor disponibilidad lumínica y eso limitaría bastante lo que sería su crecimiento, ¿no? Entonces encontramos esas profundidades. Ellos se encuentran muy a gusto sobre 20 metros, ¿no? No, alrededor sobre 25 o 30 metros. Cabe decir que esto es en un lugar en concreto donde hemos desarrollado esta investigación. Puede ocurrir que si vamos a otros lugares con contextos ambientales distintos, pues esto obviamente fluctúe, ¿no? Pero sí que el modelo parece que podría ser válido para explicarnos la distribución en profundidad de este tipo de hábitats, ¿no? Y de que hay dos factores claves, como son la disponibilidad lumínica y la turbulencia, que podrían estar regulando por abajo y por arriba lo que sería la distribución, la estructura y morfología de los nódulos. Por arriba les molesta mucho la corriente, las olas, el oleaje es muy energético arriba, rompe los rodolitos y no les deja crecer a gusto, y por abajo ya casi no les llega luz, o no la luz suficiente, ¿no? Exactamente. A pesar de que en Canarias tenemos unas aguas muy transparentes, pues con la profundidad se sigue amortiguando. Exactamente, esa sería básicamente la idea. Vamos a ver alguna... Sí, vamos a hablar un poco de la importancia, ¿no?, que tienen los rodolitos. Aquí vemos alguna imagen sobre... Sí, los rodolitos, bueno, como son fondos, como te decía anteriormente, que lo que van a hacer es suministrar casa, para que la gente nos entienda, a una multitud de pequeños invertebrados, ¿no?, como pequeños cangrejos, pequeñas gambitas, que a su vez pues, van a ser alimento de diferentes comunidades de peces o depredadores. Además, estos rodolitos, pues obviamente, como son plantas, son organismos fotosintéticos, pues van a absorber el dióxido de carbono y por lo tanto van a contribuir a lo que es el secuestro de carbono. Es decir, nosotros los hombres, el ser humano, lo que hace a través de la combustión de combustibles fósiles es colocar dióxido de carbono en la biosfera, y estos organismos lo que van a hacer es lo contrario, es decir, van a chupar el dióxido de carbono y lo van a acumular en sus estructuras, ¿no? Entonces,
Como van a ayudar... carbonato cálcico. Exactamente. Por Entonces eso es carbono, carbonato, el carbono que sale a la atmósfera se absorbe al mar y luego estos rodolitos lo fijan, es uno de los fijadores. Exactamente, ¿no? Entonces por eso se dice que contribuyen a lo que es el secuestro de carbono, ¿no? Esa es otra de las funciones importantes, conjuntamente con, pues, con lo que digo yo de ese aumento de la biodiversidad en general, ¿no? En ese sentido... Y producción de oxígeno, que eso es importante. También, efectivamente, contribuyen a oxigenar el agua porque son organismos fotosintéticos y una utilidad curiosa que ha tenido, esto lo cuento como anécdota, que han tenido los rodolitos, que se han utilizado como corrector de suelos también en la agricultura, ¿vale? Se llega a utilizar como corrector de suelos. Es un carbonato cálcico que es muy fácil de romper al fin y al cabo. Exactamente. Y entra... Porque además hay que decir que estos rodolitos que sirven de puesta digamos, de enfermería y de... Guardería, perdona, eso es lo que quería decir. Sobre pequeños, digamos, peces o alevines, estos necesitan mucho oxígeno para vivir y estos rodolitos, como los sebadales y como las otras fuentes cerca de vegetales, producen ese oxígeno que les facilita la vida a estos alevines, ¿no? Sí. Este tipo, los fondos de rodolitos o fondos de confites, pues como comentaba Jesús, al igual que sebadales, pues cumplen una serie de funciones ecológicas importantes, suministran una serie de servicios ecosistémicos, que es lo que se denomina, como puede ser pues la absorción de carbono, la oxigenación de la masa de agua, el reciclaje de los nutrientes, el amortiguamiento del propio oleaje y, como no, pues el suministrar casa y comida, es decir, lo que sería alimento y refugio, a toda una amalgama de organismos que viven asociados, por lo que, por todas estas importantes funciones, suelen estar, como dije anteriormente, incluidos en diferentes marcos de protección y conservación, ya sea a nivel europeo, por ejemplo a través de la Directiva Hábitat, o incluso a nivel más local. ¿Cómo está la salud de nuestros confitales en Canarias? Bueno, porque es una zona muy importante, entonces hay que ver, los sebadales hemos visto que tienen muchos peligros, vamos a ver los confitales. Bien, esa es una muy buena pregunta, Jesús, en el sentido de que los fondos de rodolitos o fondos de confite son un gran desconocido en Canarias. Prácticamente estamos empezando a estudiarlo, ¿no? Así como los sebadales, bueno, pues ya hace bastantes años que ha habido diferentes grupos de investigación trabajando específicamente en ello. Sabemos bastante, sabemos de su vulnerabilidad a impactos antrópicos, sabemos también de su importancia. Pues el tema de los fondos de rodolitos son prácticamente un gran desconocido. Nosotros hemos empezado nuestro grupo de investigación hace prácticamente pocos años, 3, 4 años, a desarrollar diferentes tipos de investigaciones, y con lo primero que estamos desarrollando pues es una cartografía donde se encuentran, para intentar conocer un poco pues cuál es su distribución, que es lo básico. Pensemos que estos fondos de rodolitos están distribuidos mucho más profundos que los sebadales y eso ya limita mucho lo que es el acceso al propio medio, ¿no? Y además suelen estar en sitios donde hay bastante corriente, no me refiero ya al tema del oleaje, sino a la corriente, entonces eso hace que el buceo como técnica sea bastante complicado. Estamos hablando de profundidades además que pueden rondar los 30, 40, 50 metros, y obviamente ahí por las condiciones se hacen mucho más extremas a la hora de bucear y eso limita mucho nuestro acceso, ¿no? Se podría decir que, bueno, con lo que has visto, hemos visto que no hay demasiado estudiado, pero que se podría decir que también con los sebadales aportarán, pueden ser dos de los digamos, elementos fundamentales en la ecología canaria, en nuestros mares. Sí, son dos ambientes muy interesantes desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos que están suministrando. Y bueno, de hecho, pues fíjate que hay varios cuerpos del legislativo, ahora me acuerdo, me viene a la mente la Red Natura 2000, el convenio OSPAR también, en la que se incluyen pues este tipo de hábitat. ¿Dónde hay más rodolitos? ¿En qué islas? ¿O solo habéis estudiado Gran Canaria? No, sabemos que prácticamente están en todas las islas. De hecho, conocemos varios sitios en Fuerteventura, en Lanzarote, en La Bocaina, en lo que sería el estrecho de La Bocaina, entre Fuerteventura y Lanzarote también hay. Y sabemos, pues, por diferentes buceadores y por diferentes compañeros de investigación, que hay varios, que prácticamente en todas las islas hay este tipo de fondo, ¿no? Como digo, no se distribuye de manera homogénea, esa es una de las cosas que estamos empezando a estudiar. Se tiene una distribución en profundidad y, como digo, pues
lo interesante de momento es intentar tener una cartografía a nivel de todo el archipiélago para ver pues cuál es su distribución y luego entender también cuál es su dinámica, que también es sumamente interesante. En general, parece que son relativamente menos frágiles que los cebadales, ¿no? Bien, a priori sí. Ya, bueno, lo que se intuye con lo poco que habéis empezado a estudiar. A priori sí, pero posiblemente sean también susceptibles a fenómenos de fertilización, por ejemplo. Sí, sí. Imaginémonos que un emisario submarino estuviera cerca de un fondo de rodolito, pues posiblemente va a facilitar lo que sería el crecimiento de un montón de algas sobre el propio rodolito, y el propio rodolito pues podría morir y quedar ahogado, ¿no? Entonces, luego también la turbidez que estamos sufriendo en Canarias. La sedimentación también. La sedimentación, sí. Entonces, y el aumento de turbidez, que les llegaría menos luz a diferentes profundidades. No sabemos a día de hoy cuán sensibles soy, así como con los cebadales, sí lo sabemos porque hay un montón de estudios que se han desarrollado y hemos desarrollado en los últimos años en los que se han abordado este tipo de cuestiones, pues no sabemos cuáles los niveles máximos que pueden tolerar a nivel, por ejemplo, de sedimentación, de fertilización, que al fin y al cabo es pues entrada de nutrientes en el sistema, o de reducción lumínica, ¿no? Entonces son líneas de trabajo que vamos a intentar abordar en futuros años, y si volvemos a tener la misma entrevista dentro de 10 años, pues posiblemente yo te pueda contestar perfectamente a esta pregunta. Vamos a ver, ojalá dure el programa tanto tiempo, pero bueno, de todas formas, esperamos que nos hables de los rodolitos una vez al año, por lo menos, a ver qué es lo que has encontrado, vuestro grupo de investigación, qué es lo que ha encontrado nuevo. Pero básicamente otra vez nos volvemos a referir a que en la imagen que tenemos aquí, pues tenemos la importancia, ¿no?, de conservar estos ecosistemas, más allá de los posibles intereses políticos o de afección a la costa. Nos tenemos que poner en serio con la protección de estos fondos, de cualquier fondo, pero en general estamos viendo que estamos incidiendo demasiado sobre la costa y quizás estamos matando la gallina de los huevos de oro. ¿Qué es tu opinión acerca de este tema en cuanto a protección? Y vemos que es muy complicado convencer de que hay que proteger los cebadales, o hay que proteger los confites, y hay que proteger la pesca, y hay que controlar todo esto. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo complicado. En Canarias el tema de la gestión marina es complicada porque hay multitud de actores, hay multitud de... Las competencias no solamente dependen de un organismo, sino que hay múltiples organismos que tienen competencias. Tenemos aguas interiores y aguas exteriores que también complican muchísimo todo lo que es la gobernanza y la propia gestión. Entonces, yo no quiero soy una persona optimista y creo que puede haber soluciones, ¿no? Pues, por ejemplo, recientemente, concretamente hace 2 años, la ceba, la Simosia nodosa, se incluyó en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, ¿no? O sea, obviamente, pues es un paso enfrente, ¿no? Pero sí que creo que es complicado, es difícil, pero eso sería la debilidad. La fortaleza es que disponemos de la forma de generar conocimiento para que se puedan tomar decisiones políticas en base a todo ese conocimiento que se va generando, para de alguna forma garantizar lo que sería la conservación de nuestros hábitats marinos, de nuestros recursos marinos, y que las futuras generaciones pues puedan disfrutar de ellos igual que hemos disfrutado nosotros, ¿no? Entonces sí que creo que, a pesar de la complejidad, hace falta compromiso político, y que ese compromiso político pues tiene que verse fundamentado en la generación de conocimiento, que desde la propia sociedad, pero también desde los centros de investigación y universidades, pues tenemos que de alguna forma facilitar. Es que ahora viene un nuevo ataque, digamos, de construcciones, viene un nuevo boom de construcción, hay una planificación tremenda de más hoteles, vienen cada vez más millones de turistas, 13 millones de turistas. En estos próximos años vamos a tener que volver a discutir sobre la incidencia sobre el medio marino. Hay nuevos proyectos de muelles deportivos, hay nuevos proyectos de hoteles, no se está depurando las aguas, y tenemos claro, todos los que trabajamos sobre este tema, que la incidencia sobre ensuciar el agua costera va a tener graves consecuencias, o está teniendo ya, ¿no? En el tema que vamos a tener ahora en unos pocos años, otra vez una nueva, digamos, dinámica entre yo quiero hacer más hoteles y, oye, cuidado, hay que depurar el agua. Claro, es que, o sea, lo que no podemos es, como tú comentabas, matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es decir, la buena salud del medio marino es una de las cuestiones que más demandan los turistas. Nadie se imagina que un turista se bañara en la playa del Ingrés con un agua completamente fangosa, sucia y maloliente, ¿no? Entonces,
tenemos que tomarnos muy en serio el mantener la máxima calidad posible de nuestro mar y de nuestra agua. No solamente ya, por ejemplo, desde el interés de un propio bañista, ¿no? Sino que, por ejemplo, pensemos que en Canarias llegan aproximadamente entre 80 y 100.000 personas simplemente para bucear. Y quieren bucear no solamente por la claridad que tienen nuestras aguas, sino también porque en Canarias se pueden encontrar especies de gran interés ambiental, con gran tamaño. Entonces, si no nos tomamos en serio el mantener esos recursos en buen estado, pues vamos a perder ese tipo de turismo, ¿no? Que es un turismo de bastante calidad. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y tener pues marcos legislativos que favorezcan esta conservación, pero sobre todo yo también creo que es una cuestión social, es decir, la gente tiene que mentalizarse que el mantener el mar en un buen estado de conservación es fundamental y básico para que nuestro motor económico, que es el turismo, siga para adelante, ¿no? Y que esta, digamos, sensibilidad social se transfiere luego a lo que serían marcos legislativos y a la clase política para que intente de todas las maneras llegar siempre a un equilibrio entre lo que es nuestro desarrollo y lo que es, por una parte, la conservación. Siempre se tiene que llegar a un buen equilibrio, porque si no, lo que vamos a hacer es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, muchas gracias, Fernando, se nos acabó el tiempo. No se olviden de hacer sus comentarios y hasta la próxima.